Bendiciones y bienvenidos al podcast de la profeta Marta de León. Gracias por conectarte y gracias por estar ahí con nosotros. Te pedimos que por favor compartas este podcast. Sabemos que va a bendecir a todo aquel que reciba esta palabra. Nos gustaría de igual modo invitarte a que te suscribas a todas nuestras plataformas sociales de la profeta Marta de León, ya sea en Facebook, Instagram o en YouTube. Gracias nuevamente por conectarte, por compartir y ahora te invito a que prepares tu corazón para recibir una poderosa palabra de parte de Dios para tu vida. Hola, yo soy Marta de León y este es tu podcast Trascendentales. Qué felicidad poder estar con ustedes. Cada semana para mí es un gozo, créanmelo. Este tiempo que pasamos juntos es un tiempo de enseñanza, de aprendizaje y ahora más, porque la semana pasada estuvimos iniciando una nueva serie. Pero antes de irnos a materia, ¿no? Antes de ir a esa serie nueva, quiero desde ya, como cada semana, darle las gracias a todos ustedes que siempre están ahí, a ustedes que transmiten este podcast enviándoselo a alguien, a ustedes que lo escuchan. Y yo sé que muchos de ustedes no solo lo escuchan hoy, sino que durante la semana vuelven y lo escuchan y se alimentan de una buena palabra. No solo se alimentan, sino que se lo han enviado a alguien para que lo escuche. Gracias de todo corazón. Para mí es una bendición poder estar con ustedes a través de este podcast. Y claro, mi gente linda, a mi equipo, gracias. Ellos están aquí detrás de cámara y ellos son un equipo muy especial. Yo me siento muy agradecida porque sin ellos, yo lo digo de corazón, yo no podría hacer esto. Esto se necesita de gente que sueñe, gente que tenga planes, gente trascendental, porque siempre se va a identificar contigo la gente que se parece a ti, no físicamente, pero sí que se parece a ti en identidad, en ADN. Y esta nueva serie estamos hablando de eso, estamos hablando de ser engendrados, de ser abortados, y quiero darle las gracias a este equipo que trabaja conmigo porque ellos tienen sus sueños, pero tenemos algo en común, y es que somos hombres y mujeres que queremos el bien para cada uno de nosotros, queremos ser trascendentales, y cuando alguien crece, pues lo celebramos como que fuera nuestro crecimiento. Es nuestro crecimiento, porque hemos aprendido en Cristo que somos un solo cuerpo, somos uno, y cuando entendemos ese concepto, se nos va a hacer fácil compartir el video de mi hermana, dale like. ¿Por qué no? Si ella está triunfando, yo estoy triunfando. Somos uno. Si ella llega, yo estoy llegando. Entonces, trabajar con un equipo así, miren, es lo máximo. Y bendigo a Dios por la vida de cada miembro de nuestro equipo, los que están presentes y aquellos que no están presentes, pero son parte de este equipo. Gracias, gracias. Como les dije la semana pasada, les pedí disculpa porque hemos estado durante estos 3 meses que lleva el año. Dios nos ha hablado de aceleración, de propósito. El año pasado Dios nos habló de que este año sería un año así, ¿no? Un año donde veríamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Para la gloria del Padre lo estamos viendo. Hemos estado todos estos 3 meses entrando, saliendo. Estados Unidos, New York, Guatemala, otros lugares, República Dominicana. El cambio de clima en los aeropuertos, en los estados, vuelos en la madrugada, tempranito en la noche. Todo eso pues nos ha causado que esté nuestra garganta un poquito afectada. Pero no vamos a dejar de hacer los podcasts. No. Vamos a seguir. El Señor nos da la fuerza y nos ayuda. Y yo quiero pedirle disculpas si usted escucha mi voz un poquito afectada. Es por eso. Estamos bien, gracias al Señor. Y es por eso que hoy hemos traído un contenido especial. La semana pasada empezamos una nueva serie. Recuérdense que estuvimos en la serie de mentalidad. Hemos tenido varias series. Esta pienso que es nuestra tercera serie. Y esta serie es una serie un poquito fuerte. Yo creo que vamos entrando en un nivel más fuerte como podcast, ¿no? Como trayección o trayectoria. Y esta serie que estamos tratando es engendrado, abortado, y les hablé la semana pasada del significado. Voy a tratar de hacerlo siempre para la gente nueva que entra al contenido, a los podcasts y no entiende engendrado, no entiende abortado. Entonces, ¿qué es engendrado? Es dar existencia a una persona o un animal o un nuevo ser que viene, que se está fecundando. Escucha bien, abortar es interrumpir una acción o un proceso antes
de que finalice o se complete. Es muy importante porque a veces estamos en temporada en nuestras vidas donde estamos engendrando algo, donde se está fecundando algo dentro de nosotros, donde estamos siendo engendrados de nuevo. Cuando conocemos a Cristo hay un nuevo nacimiento, nacemos de nuevo y hay procesos en nuestras vidas, hay etapas donde estamos engendrando un nuevo negocio, un nuevo proyecto. Yo creo que todos debemos analizarnos todos los días. No podemos vivir en esta vida solamente para ser un número más de ser humano. No podemos vivir solamente por vivir. No podemos pensar, voy a estar aquí para ir a trabajar, para producir dinero, pagar la renta, comprar los alimentos. Yo no puedo estar aquí solamente para cuidar niños, para cuidar mis hijos. Yo no nací solamente para tener un esposo, acostarme con él cuando él quiere, ni siquiera cuando yo quiero. No. Eso fue una cláusula y cierre. No, pero cierto, no, la verdad. A veces pasamos nuestra vida abortando, engendrándonos y abortándonos, engendrándonos y abortando. Comenzamos algo, pero al mismo tiempo lo abortamos y se nos llena nuestra alma de desesperanza, se nos llena nuestra alma de desánimo, y es ahí donde comenzamos a cambiar, donde salimos de lugares donde estamos siendo engendrados. Escucha bien, es ahí donde no sabemos identificar, ¿me debo yo salir de este lugar? ¿Debo dejar este trabajo? ¿O realmente lo que tengo que hacer es engendrarme en este lugar para que nazca algo nuevo en mí? Escucha bien, es un punto muy importante. ¿Cuándo debo realmente abortar algo? ¿Cuándo debo realmente soltar algo? ¿O cuándo debo darle un nuevo nacimiento a algo dentro de mí? Yo creo que como seres humanos todos los días debemos de buscar algo que nos dé el sentido por qué vivir. Escucha bien, todos debemos de buscar algo que nos dé las fuerzas para vivir. Yo a veces veo fotos en las redes sociales donde muchas mujeres dicen, mi vida en una foto, ahí están los hijos y está el esposo. Y qué lindo, porque ellas sienten que esa foto cuando la miran, eso es lo que le da fuerza en las mañanas, porque esos hijos son súper buenos, son cariñosos, son amorosos, o porque son todo lo contrario y la mujer siente que tiene que seguir haciéndolo. O simplemente porque son sus hijos, y como son nuestros hijos, buenos, malos, con buenas calificaciones o con malas, son mis hijos y los amo. Pero todos en la vida debemos buscar algo que nos dé el sentido para vivir. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos le da un sentido. Cuando venimos a Cristo empezamos a fecundar algo dentro de nosotros. Es una esperanza de vida. Él es vida, Él es amor. Venimos a los pies de Cristo y empezamos a encontrarle sentido a todo. Empezamos a encontrarle sentido a lo que no funcionó. Al fracaso ya no le llamamos fracaso, sino más bien le llamamos experiencia, proceso. Y todo lo que pasa en nuestras vidas le encontramos sentido. Pero todo ser humano debe todos los días encontrar un sentido para pararse de la cama, para luchar, para vivir, porque ese sentido es lo que te hace fecundar algo nuevo. Ese sentido es lo que te hace levantarte. Ese sentido es lo que te hace rechazar la tristeza, el dolor cuando llega a tu vida, porque todos nos va a visitar la tristeza, a todos nos va a visitar el desánimo, y mientras más trabaja, más emprende, más lucha, más el enemigo va a tratar de desanimarte, porque hay en ti estación de crecimiento, hay en ti un movimiento, y cuando el hombre, la mujer se está moviendo, la posibilidad para cansarse es mucho mayor porque está trabajando. Pero cuando estás en movimiento debes tener algo por el cual moverte. No estés en movimiento por moverte, no hagas algo por hacerlo, sino haz algo porque te motive, haz algo porque te llene, porque te dé vida, haz algo porque te da gozo. Sal con alguien porque te gusta, sal con alguien, habla con alguien, ay, tengo que hablar con esta. No llene parámetros por llenarlo, llena porque realmente tú sabes que forma parte del gran propósito de Dios en tu vida. No pierdas el tiempo con gente que realmente no están conectada contigo en el propósito de Dios, pero no saque gente de tu vida que sí de veras está conectada al propósito de Dios. Ve la diferencia en ser engendrado, en engendrar gente, engendrar propósito, en abortar gente, abortar propósito. Y es una gran diferencia donde Dios en cada proceso de nuestras vidas nos quiere traer una lección. ¿Qué proceso estás viviendo hoy? ¿En qué etapa de tu vida está? Bueno, yo estoy trabajando, yo tengo mis hijos, mi esposo, pero de veras quiere trabajar donde está trabajando, de veras te sientes cómoda con la gente que te rodea.
La semana pasada estuvimos hablando del entorno, de la gente que está alrededor nuestro, de mirar nuestro entorno, de examinar nuestro entorno. Cuando vives en el mundo espiritual, hay algo, hay una sensibilidad que se desarrolla. Es lo espiritual. Lo espiritual no se ve, se siente. Cuando eres una mujer del espíritu, un hombre del espíritu, puedes sentir atmósfera que deben cambiar. Tú dices, no, es que estoy como en una atmósfera que no soy yo. Puedes sentir cuando la gente está en una atmósfera que tú dices, wow, está en rebeldía, está mal, porque estamos en una etapa tan linda, que es una etapa para parir, para crecer. Pero fulana, lo que estés quejándose, lo que esté llorando, pareciera que fuera una niña que nació ayer y ya tiene 5 años, 10 años, 9 años, 3 años en el trabajo y todavía sigue con lo mismo. Analízate, analiza el nivel donde estás, analízate lo que estás haciendo, analiza el producto de lo que estás recibiendo por lo que estás sembrando. Wow, yo no sé a quién, yo siento que Dios en esta temporada, en esta serie nos va a redarguir, pero más que redarguirnos su espíritu, yo creo que algo van a hacer dentro de nosotros. El mes de marzo es un mes clave. Yo he sentido en el espíritu que en el mes de marzo mucha gente se va a levantar como nunca antes, pero cuando tú te determinas a crecer, a levantarte, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Y tú tienes que saber que todo proyecto no solamente se levanta, sino que al levantarse hay un riesgo, y es de ser abortado. Yo quiero hablarte en este tiempo, no de tu entorno, porque ya te hablé de eso, y si no lo escuchaste, tienes que ir, cuando termine este podcast, busca el de la semana pasada, el lunes 13 de marzo, escúchalo, es tan importante. Escúchalo 2 y 3 veces, 4 o 5 veces. Mira, que la gente no te ponga una almohada. ¿Qué, pastora? Sí, saca la gente almohada de tu vida. ¿Qué es almohada? Es la gente que te acomoda. Son los espacios que donde tú no creces, pero donde tú sientes incomodidad, donde no te añoñan, donde te dicen, muchacha, crece, deja eso, olvídate de eso. Ese es el espacio correcto para que se engendre algo dentro de ti, para que dentro de ti comience a crecer algo nuevo, una nueva mujer, un nuevo hombre, un mejor esposo. Y esta serie te va a desafiar, ese hombre trascendental dentro de ti, esa mujer trascendental. Ese episodio pasado hablamos del entorno, pero hoy, más bien que el entorno, yo voy a hablarte en este tiempo. ¿Qué estás mirando? Sí. Wait, what are you looking at? ¿Qué tú estás mirando? Porque es importante lo que estás mirando. Sí, quizás yo estoy hablando contigo y tú estás mirándome el pelo, mirándome... Ay, la pastora no se puso reloj, no tiene reloj. Me gusta, me puede enviar uno de regalo. Estás mirando otra cosa. Y yo te lo estoy presentando así, ¿no? Yo te lo estoy presentando visualmente, pero what are you looking at? ¿Qué tú estás mirando? ¿Cuál es la mirada que tiene? Porque es muy importante el entorno de la gente que te habla, como es tan importante lo que estás viendo. En la Biblia yo veo gente que llegaron a palacio, yo veo hombres que Dios los sacó de una cárcel, yo veo hombres que Dios los sacó de una cisterna de fuego por una visión, por un sueño. Veo un José visionario donde desde jovencito tuvo un sueño, pero veo gente que ve cosas que no tiene que ver, y cuando tú empiezas a mirar lo que no tienes que mirar, es ahí donde se produce en tu vida un aborto. Es ahí donde aborta el propósito de Dios. Me llama mucho la atención que en la Biblia hay un pasaje un poquito fuerte, déjame advertirlo, pero quiero que lo puedas ver desde el punto de vista que te lo voy a explicar. Mira, en el libro de Lucas, capítulo 6, el versículo 42, dice de esta manera: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí, just right there. Ahí no podemos pasar más de 30 minutos, que son lo que tengo para los podcasts. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y ahí está el problema de muchos de nosotros, que perdemos el tiempo de gestionar algo nuevo, perdemos el tiempo de sembrar una semilla de crecimiento en nuestras vidas, perdemos el tiempo de que crezca algo, perdemos el tiempo de ser proyectado a otro nivel de gloria, perdemos el tiempo de crecer como esposo, como esposa, porque estamos mirando el error de aquel, estamos mirando lo que a aquel le falta. No, es que el pastor tiene que hacer esto, es que la pastora tiene que hacer esto, es que mi jefe
tiene que hacer aquello, es que mi esposo tiene que hacer aquello. Y es ahí donde abortamos el tiempo que Dios nos está dando para crecer, para aprender, para ser diferente, para no ver el error de aquel. Porque muchas veces perdemos el tiempo, se nos va el tiempo mirando el error, la paja que tiene el otro, lo que tiene el otro que cambiar, sin darnos cuenta que quizás lo que aquel tiene que cambiar no se compara con lo que nosotros tenemos que cambiar. Me llama mucho la atención, y es que esta lectura bíblica dice que no, dice algo bien claro, dice: porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga. Es decir, que había algo pequeñito. Es que nos enfocamos quizás en aquello negativo, en aquello. No estoy diciendo que es que entonces vamos a tapar el sol con un dedo, es que los errores, las cosas negativas. No te estoy diciendo eso. Todos tenemos algo negativo. Mira, no hay nadie perfecto, no hay un hombre perfecto, no hay una mujer perfecta, no hay un trabajo perfecto, no lo hay, no hay un jefe perfecto, no hay un matrimonio perfecto. Eso es mentira. No hay un jefe perfecto, no hay un amigo perfecto. No te estoy hablando de que quizás no sea verdad lo que estás viendo. Te estoy hablando que no te enfoques en ver eso, que no vea eso, que hay cosas dentro de ti mayores que eso, que tú debes invertir el tiempo en corregirlas, en sacarlas, arreglarlas. Porque cuando te enfocas en mirar el error, el defecto de aquel, del otro, te estás perdiendo de tu mejor temporada. ¡Wow! Yo creo que yo debo predicar en la iglesia eso. Te estás perdiendo de una mejor temporada tuya. Al final de cuentas, lo que importa no es lo que haga el vecino, el amigo, el pastor, la pastora, el compañero, el de la iglesia, el este y aquel. Al final de cuentas, lo que le vas a dar cuenta a Dios es lo que tú hagas, es lo que tú digas, es lo que siembren los demás. Vamos, ¿qué estás mirando? What are you looking at? ¿En qué estás poniendo tu mirada? Pon la mirada en Cristo, en Jesús. Cuando tú inviertes en tiempo, en mirarte en ti, vas a ver tus errores, vas a ver tus debilidades. Es ahí donde puedes mirar a tu hermano con amor. Es ahí donde vas a tener compasión por las demás personas. Ya no vas a mirar al otro con coraje, es que tienen que hacer las cosas así, es que no cambian, es que esto, es que me tienen cansado. Cuando comienzas a mirar que tú tienes errores también, vas a sentir lo que se llama compasión. Te vas a poder identificar con los demás. Es muy difícil que el que no ha vivido procesos difíciles pueda entender a aquel que está pasando por situaciones difíciles. Cuando yo era pequeña, yo escuchaba muchos refranes, y me gusta que mi suegra también sabe muchos refranes, y a veces mi esposo me cuenta de refranes. Pero yo recuerdo cuando yo estaba pequeña que yo escuchaba refranes que decían: si usted tiene una hija hembra, nunca hable de una mujer. No hable de la hija de la vecina si usted tiene una hija. Y tendemos muchas veces a criticar al hijo del otro, al hijo de aquel, al hijo de aquel, porque nos creemos que como nuestros hijos están perfectos, nuestros hijos son los mejores, nuestros hijos están bien. Entonces es fácil señalar al hijo, señalar a este, señalar a aquel. Cuidado, porque la temporada que tú le puedes llamar hoy perfecta puede ser mañana la que Dios provoque en tu casa, en tu vida, en la vida de tus hijos, alguna situación, no para dañar a tus hijos, sino más bien para sacar de ti lo mejor, para enseñarte que lo mejor que puedes hacer es invertir tiempo en ti, no perder tu tiempo sacando los errores de aquella persona que está enfrente de ti. What are you looking at? Cuando me mira, ¿qué me estás mirando? Cuando miras a tu esposo, ¿qué estás mirando? Cuando miras a tu compañero de trabajo, ¿qué estás mirando? Es que yo lo hago mejor que él, es que tú no lo sabes hacer. Cuando miras al pastor, ¿qué estás mirando? Es que él debe hacerlo así, es que deben hacer aquello. Cuando miras a la pastora, ¿qué estás mirando? A tus compañeros de trabajo, a tu gente de entorno, ¿qué estás mirando? Cambia tu mirada. Cambia la mirada de lo negativo, comienza a ver las cosas positivas en la gente, no mires el punto negativo. Yo recuerdo que cuando niña, en el barrio donde yo nací, donde crecí, había una señora donde no le gustaba que su hija, no quería que su hija se juntara con otra jovencita. Eran niñas, iban juntas a la escuela y se querían mucho, se reían mucho. Una niña era más callada delante de la mamá porque a la mamá no le gustaba que se riera. Entonces la amiguita se reía muchísimo y la mamá no le gustaba eso. La mamá se pasaba diciendo: ya tú vas a ver lo que va a pasar con esta, tiene mucho enamorado, y muchos muchachos se la miran y ella siempre tan sonriente, se ríe mucho. No me gusta que te junte con fulana, le decía la mamá X,
no me gusta que te junte con fulana, esa seguro que va a pasar esto, no, de esa van a hablar, deja que crezca, va a pasar esto, va a pasar aquello. Pero ¿sabe qué pasó? Al pasar de los años, esa mamá que hablaba, su hija tenía que andar de una manera diferente delante de su mamá, porque su mamá la juzgaba, porque su mamá no aceptaba como era ella. Y al pasar los años me cuenta la historia que esa jovencita que la mamá tenía encerrada, guardada, y no te junte con este y no te junte con aquel. Y claro, yo entiendo que hay personas que son de mala influencia para nuestros hijos, pero ¿cómo se lo vamos a decir? ¿Cómo se lo estamos diciendo? ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué estamos viendo en las amistades de nuestros hijos? ¿Qué estamos viendo en la gente que nos rodea? Al pasar los años me cuenta la historia que esa chica que la tenían encerrada, que le prohibían esto, le prohibían aquello, y cuidado porque fulana esto, fulana aquello, la mamá se llenaba los labios de hablar de las otras jovencitas alrededor de su hija. Lamentablemente su hija le salió embarazada sin casarse. Su hija tuvo un hijo que el padre no reconoció. Sin embargo, la otra chica, la que ella no le agradaba porque era honesta, era sincera, porque se reía, porque era clara, era abierta, porque no estaba pendiente a los errores de su hija, ni a los errores de sus amigas, sino más bien a que ella estaba pendiente a ella estar clara, estar bien. Esa otra chica se casó bien, tuvo su familia, tiene su familia, es muy usada por Dios, Dios la usa. Entonces, vamos a tener en cuenta qué estamos mirando, a quién estamos mirando, qué yo miro en la gente que me rodea. Estoy enfocada en lo negativo, estoy enfocada en la paja. Y hay que tener cuidado porque cuando miramos a la gente tendemos a mirar lo de afuera y no miramos lo de adentro. Pero la Biblia, cuando nos habla de que tenemos que tener tiempo para nosotros, yo creo que en esta serie de engendrado, abortado, cada vez que nos dedicamos a señalar a la gente que está al frente nuestro porque tenga un error, no es que no lo tenga, lo tiene, pero cuando nos enfocamos en mirar ese error, en señalar ese error, estamos abortando nuestra identidad espiritual. ¡Wow! Yo creo que lo voy a decir un poquito más fuerte. Yo lo puedo decir más fuerte. Cada vez que te enfocas en señalar el defecto del que está al frente tuyo, en sacar la paja de tu hermano, ya sea pasada o presente, estás abortando el propósito, estás abortando tu identidad espiritual. Wow, porque cuando nacemos de nuevo en el mundo espiritual, Dios nos ha dado una oportunidad imposible. Que cuando usted reconozca quién es usted, que cuando usted vea de dónde Dios lo sacó a usted, imposible que usted señale, imposible que usted juzgue. Pero el problema de muchos de nosotros es que cuando nos enfocamos en mirar a aquel, en señalar la paja del ojo, ¿sabe qué pasa? Es peligrosísimo porque entra dentro de nosotros un ego. Nos sentimos superior a los demás. Entra un ego tan fuerte en nosotros que nos sentimos, queremos que somos perfectos. Yo soy perfecta, yo soy perfecto. Y es por eso que estoy señalando la paja del hermano, la paja del amigo, del compañero. Ten mucho cuidado. Que tus acciones, que tu mirada no sea en los errores de tu hermano, de tu esposo, de tu amigo. Muchas veces lo que realmente necesita es quitar la mirada de lo carnal, quitar la mirada del error, de la falta y ponerla dentro de ti. Y es comenzar a arreglar esas áreas dentro de ti que necesitan ser arregladas. Muchas veces lo que necesitamos es invertir el tiempo en nosotros mismos. Ponernos un espejo, sí. Cada vez que quieras señalar a alguien, cada vez que quieras hablar mal de alguien, de un líder, de un pastor, de una pastora, de un compañero, de alguien que sale contigo, que trabaja contigo, cada vez que tus labios quieren hablar en contra de ese hombre, cada vez que tus ojos se enfoquen a mirar el defecto, la falta de alguien, mira, cámbialo, mírate a ti, mírate por dentro. Mira esas áreas ocultas que nadie conoce. Esos momentos cuando estás solito en casa, cuando vas en el auto, cuando estás en el baño, cuando estás en camita. Esos momentos a solas donde comienzas a hablar cosas incorrectas. Oh, no. Mírate en el pasado. Mírate las cosas que hiciste y que un día Dios te perdonó. Cada vez que el enemigo trate de usar tu mirada para que te enfoques en las cosas materiales, en aquellos momentos difíciles que puede estar pasando mi hermano, y usted juzgándolo, y usted señalándolo sin saber la batalla que él o ella está luchando,
Ponte un espejo dentro de ti. Sí, yo quiero desafiarte en este momento a que cada vez que el enemigo te use o quiera usarte para que hables o señales a alguien, recuerda esto: cada vez que señalo a alguien, estoy abortando mi identidad espiritual. Cada vez que saco la paja de mi hermano, estoy dando a conocer que tengo dentro de mí un saco de errores, de defectos, y me estoy enfocando para que la gente se enfoque en él y no realmente para que el Espíritu me cambie y me transforme a mí. No pierdas tu tiempo señalando a la gente. Al final de cuentas, el Espíritu Santo de Dios siempre saca la cara por sus hijos. Al final de cuentas, el Espíritu Santo de Dios siempre va a hablar por ti. Y usted, que quizás es el que están señalando, que quizás es el que le están atacando su paja, usted tranquilo. Usted sigue enfocado en Cristo. Usted sigue enfocado en ser una mejor persona. Usted sigue enfocado en ser un mejor esposo, una mejor amiga. Es que dicen que yo soy mala amiga. Demuestra lo contrario. Enfócate en ser leal, en ser fiel. Mientras otros se señalan, usted trabaja en ser lo mejor. Mientras otros te juzgan, usted trabaja en demostrarse a usted mismo que usted no es esa persona que le están juzgando, que le están señalando. Invierte tu tiempo en cosas que den un nacimiento, algo nuevo. Que todos los días, haya una meta en usted. ¿Cuál es mi meta? No voy a mirar el defecto de mi hermano. ¿Para qué? ¿Para juzgarlo? No. Ahora, para ayudarlo, sí. Para levantarlo, sí. Para orar por él, sí. Para criticar y decirle a fulano: cuidado, mira, no dejes a tu hija juntarse con esta, con aquella. ¿Tú la viste? Se pone pantalones rotos. Cuidadito. No vaya a ser que el karma te visite. Cuidadito, porque puedes que hoy esté todo tranquilito, pero recuérdate que Dios está en el cielo y Dios está mirando cada acción, cada palabra, todo lo que habla, todo lo que dices. En un momento me gusta porque hay un hombre en la Biblia, el apóstol le dice: mírenme a mí, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si tú no tienes un rol de quien imitar, una mujer, si no tienes un hombre a quien imitar, busca un buen líder, busca a tu líder, imita la fe de este hombre, mira cómo trabaja en el evangelio, mira cómo trabaja para que cosas buenas le ocurrezcan o le acontezcan a otros. Fíjate, enfócate en lo bueno de la gente y deja de mirar lo negativo. Tú tienes cosas negativas también. Tus hijos no son perfectos. Tu matrimonio no es perfecto. No hay nadie perfecto en la vida. Hombres y mujeres trascendentales no miran lo negativo para pisotear. No, miran lo negativo para decir: vamos, muchacho, tú puedes. Yo lo logré. Quizás estás luchando con la droga. Tranquilo, a mí Dios me sacó del lesbianismo. A mí Dios me sacó de la mentira, del alcohol. A mí Dios me sacó de la vagancia, de la depresión. Vamos, Dios, el Dios que me libertó a ti, a mí te va a libertar a ti. Esos son los hombres y las mujeres trascendentales. Ese eres tú. Tú eres un hombre y una mujer trascendental. Un hombre y una mujer que no se fija en la paga del hermano, que no está señalando al líder, a aquel, al otro. No, más bien está diciendo: tengo que orar. Tengo que ponerme a orar por mis jóvenes, por mis niños. Tengo que ponerme a orar por mi entorno, por mi familia. Tengo que ponerme a orar por mi... Y realmente cada vez que tomamos el tiempo para señalar a la gente, para criticarlo, para hablar de sus defectos, lo que hacemos es perder el tiempo. Es mucho mejor invertir ese tiempo en nosotros mismos, en aquellas áreas que podemos fortalecer, aquellas zonas que necesitan un poquito más de nuestro tiempo. Porque en esta vida cualquiera pasa, pero no cualquiera trasciende. Se necesita coraje para trascender. El que pasa no es recordado, pero el que trasciende no es olvidado. Hola, qué bueno que podamos estar conectados a través de esta plataforma. Quiero pedirte que puedas suscribirte a mi canal de YouTube, puedas darle like y puedas compartir con otros nuestro contenido. Para mí es un honor poder sembrar la palabra de Dios, palabra de vida, palabra de esperanza. Gracias.